La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Tora. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Este es el día que hizo el Señor, gocémonos y alegrémonos en él. Dios es bueno, Dios es misericordioso, su bondad, su compasión son eternas. La misericordia de Dios es eterna, Él es el Dios de toda gracia. Qué privilegio el que usted y yo tenemos hoy. Somos hijos de Dios, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Nuestras almas fueron salvadas, recibimos el perdón de nuestros pecados. Ahora somos justificados porque Dios nos impartió su justicia. Desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, la gracia de Dios se manifestó de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Dios es bueno, Él es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es el Dios de misericordia, el Dios de toda gracia. En el Salmo 85 leemos la oración por un pueblo, por la restauración de un pueblo que se había apartado de Dios, habían abandonado la palabra de Dios, habían abandonado su fe en Dios. Por esa razón estaban pasando situaciones difíciles, tanto espiritual, política, económicamente. La nación de Israel estaba en una gran crisis por causa de haberse apartado de Dios. Dios no es legalista, Dios es el Dios de la legalidad. Nuestro Padre Dios obra sobre la base de su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es la verdad y Dios hace que su palabra se cumpla. Dios no se retracta de lo que ha dicho en su palabra. Él confirma su palabra. Él nos ha mostrado su amor, su corazón, su bondad, y podemos acogernos a ella. Y la gracia de Dios se manifestará, la bondad de Dios se manifestará sobre nuestras vidas. El salmista hace la oración al Dios de toda gracia y está orando para que Dios sea propicio, para que Dios perdone las iniquidades, para que Dios restaure a su pueblo, bendiga la tierra. Salmo 85. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Es la oración
de intercesión por una nación que se ha apartado de Dios. Pero esta oración está fundamentada en la fe, en la compasión de Dios. Es la compasión de Dios, es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios. Poco hemos pensado seguramente acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? La palabra gracia en griego es charis, que significa la influencia de Dios en el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Eso es la gracia, la influencia de Dios en el ser humano, el reflejo de Dios en nuestra vida. La palabra gracia se define como el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. Nosotros, como seres humanos, no merecemos nada bueno por causa de nuestras transgresiones. La condición espiritual del hombre, la condición espiritual del ser humano es caótica. Por causa del pecado, separado de Dios, alejado de Dios y bajo condenación. Si Dios fuera legalista, ya no existiríamos. Ya hubiéramos perecido todos los seres humanos sin ninguna alternativa más que la condenación eterna. Pero Dios es el Dios de la legalidad y Dios obra no de acuerdo a lo que nosotros somos, a nuestras transgresiones, sino Dios obra con base en su gracia, en su misericordia. Es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios que nosotros no hemos sido consumidos. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, nunca decayeron las misericordias de Dios. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios misericordioso, es por su misericordia que Él ha manifestado ese favor hacia nosotros, favor inmerecido, por supuesto, pero la misericordia de Dios nos cubrió, la misericordia de Dios nos restauró, la misericordia de Dios nos levantó del estado en que estábamos. Ahora somos hijos de Dios y no estamos bajo condenación. Ahora vivimos por la fe y tenemos seguridad, la seguridad de la eternidad con Dios. Sí, esa es nuestra seguridad. Dios lo ha declarado, Dios no miente. Estaremos eternamente con nuestro Padre Dios, disfrutando de su exquisita presencia. ¡Qué maravilla! La gracia de Dios es su influencia en nosotros, es el reflejo, su reflejo en nuestra vida, es el favor inmerecido que Él ha manifestado hacia todos los seres humanos. ¿Cuántas personas han rechazado la gracia de Dios? ¿Cuántas personas han rehusado a la compasión de Dios, al amor de Dios? Lo único que un ser humano debe hacer para ser favorecido con la gracia divina es creer en el Señor Jesucristo. Si usted ya creyó, si usted ya lo aceptó como su único y suficiente Salvador, usted es bendecido con el favor de Dios, con la gracia de Dios. Ahora Dios quiere manifestarse de una manera especial. Su gracia quiere manifestarse en su vida. Recuerde, todo lo que tenemos, todo lo que somos hoy, es por la gracia de Dios. Por su gracia somos lo que somos hoy. No es por nuestros méritos, no es porque nos hayamos comportado bien, no, es por la gracia de Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Tu gracia ha sido suficiente para con nosotros. Amado Espíritu Santo, revélanos
la misericordia, la compasión, tu santo amor, tu santa gracia. Yo declaro liberación para aquellos que están bajo condenación, con ese sentimiento de culpa, de inferioridad. Espíritu Santo, revélanos tu propósito, tu pensamiento y tu corazón. Espíritu de amor, Espíritu de gracia, manifiéstate en nuestras vidas. Oro por cada oyente donde quiera que se encuentra y declaro en esta hora libertad en todas las áreas de su vida. Señor, confirma la buena palabra. Gracias por este día hermoso. En el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast. Una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.